En el mundo existen 4 especies de lince: el lince canadiense, el lince rojo, el lince boreal y el lince ibérico. El ibérico es considerado el más pequeño. La longitud de su cabeza y cuerpo está entre los 80 y 110 centímetros. Su cola mide unos 14 centímetros y promedia una altura de 50 centímetros hasta los hombros. Pero no se deje engañar por su tamaño. El lince ibérico es un animal muy poderoso y de gran agilidad. Su cara es redondeada, adornada con largas patillas y unas grandes orejas rematadas con pinceles de pelos negros. Su pelaje es de tonos parduzcos, moteado de manchas negras. Se trata de uno de los felinos más hermosos y fascinantes del mundo. Su principal y casi exclusivo alimento es el conejo. Este representa entre el 85 y el 99% de su alimentación, pero también puede alimentarse del cervatillo, el muflón, porrones, perdices y roedores. Pero la presencia del conejo es y será siempre un factor clave para la supervivencia de nuestro querido amigo. El tamaño ideal del territorio que necesita cada ejemplar de lince está condicionado por la abundancia de sus presas. Pero como media, un lince ocupa unos 10 kilómetros cuadrados. En la mayoría de los casos, el lince ibérico vive de manera solitaria y nómada, siendo muy territorial, pero mostrándose más sociable en la época de celo. Para el nacimiento de sus crías, las hembras eligen las madrigueras en lugares bien protegidos y escondidos entre peñascos o árboles huecos. Las camadas pueden tener de 1 a 5 crías, pero mayormente serán 2 o 3. A los 2 meses de vida, los cachorros comienzan a seguir a su madre en las cacerías, y entre los 7 y los 12 meses, estos llegarán a ser independientes. La presencia de este maravilloso felino, tanto en España como en Portugal, fue cayendo de manera drástica a medida que los bosques eran afectados por el avance del sector industrial, minero, maderero, agrícola, ganadero y muchos más. Todos con algo en común: alcanzar el mayor beneficio económico posible con muy poca o ninguna preocupación por el medio ambiente. Las últimas 4 décadas del siglo XX fueron las peores para el lince ibérico, ya que su área de distribución se redujo en más del 80%. El conejo, su presa y alimento principal, tampoco se salvó del ataque humano. Se le consideraba una plaga que afectaba en gran manera a los cultivos, una plaga muy difícil de eliminar dada su alta tasa reproductiva. Pero en 1952, un médico, bacteriólogo y profesor francés llamado Paul-Félix Armand Delille, después de quedar impresionado al leer sobre la efectividad del virus de la mixomatosis contra la plaga de conejos en Australia, valiéndose de sus contactos y conocimientos, consiguió una muestra de este virus e infectó a 2 conejos de su finca para que estos contagiaran al resto, logrando así exterminar el 98% de ellos en tan solo 6 semanas. Aunque él alegó que su fin era solo controlar la plaga de conejos en su propiedad, no pudo evitar la difusión del virus fuera de esta, y tan solo un año después la enfermedad ya se había extendido al resto de la Europa occidental, destruyendo poblaciones de conejo en toda Francia, los Países Bajos, Bélgica, Italia, Gran Bretaña, España y Portugal. Afortunadamente, con el pasar del tiempo, fue despertando y tomando fuerza el interés y la preocupación por la conservación de la naturaleza. Pero el final del lince ibérico estuvo muy cerca. Para el año 2000 quedaban tan solo 94 linces en toda la península. Tras una serie de exitosos proyectos, fruto de la buena coordinación entre las comunidades autónomas españolas, el gobierno de Portugal, el programa LIFE de la Unión Europea y la colaboración de diferentes instituciones, grupos y ONGs, se logró la meta de recuperar su población, a tal punto que para el último censo emitido en mayo del 2023
se alcanzó un nuevo máximo de 1.668 linces. Actualmente se sigue trabajando en el mantenimiento de las poblaciones, luchando para garantizar la presencia de sus presas y gestionando todo lo necesario para interconectar todos los núcleos del lince, lo que implica, entre otras cosas, crear corredores, puentes y túneles para la fauna silvestre que garanticen el flujo genético y a la vez reduzcan los índices de atropellos. Agradecemos infinitamente a cada una de estas personas, verdaderos héroes que pusieron todo su corazón y energías para alcanzar la recuperación del lince ibérico. Aún queda mucho por delante, pero hoy tenemos razones suficientes para mirar el futuro de este felino con más optimismo.